Hola hermanos y hermanas, es un placer de poder comunicarme con ustedes en esta manera. Es un poco nervioso, no es algo fácil, no sé cómo lo hizo la hermana León y el hermano Hawks hicieron un buen trabajo, y si no han visto sus lecciones de la semana pasada, pueden ir al blog, al sitio que el obispado han hecho, y pueden mirar sus lecciones ahí. Estuvieron muy buenas y espero que puedan estudiar conmigo esta mañana o la tarde cuando miren el video. Esta tarde estamos estudiando las palabras es Enos a las palabras de Mormón. Entonces muchos, los que han leído el libro de Mormón, reconocemos a Enos por una cosa que él hizo, ¿verdad? Y son capítulos bien cortos. Cada libro el libro de Enos es corto, Harom, Omni, también las palabras de Mormón. Son capítulos bien cortos en el libro de Mormón, pero nos enseñan muchas cosas. Y otra cosa muy interesante es que Enos es antes de Cristo. Creo que termina como a 421 años antes de Cristo. Y las palabras de Mormón eran 380 años después de Cristo. Entonces es muy interesante que las palabras de Mormón están allí, pero es porque es como un bridge, un puente, una comunicación que nos da acerca de las planchas, de las dos diferentes planchas que Nefi había hecho, que vamos a leer, ¿verdad? Pero es interesante, me gusta eso, que siempre cuando tengan una oportunidad y estén leyendo las escrituras, miren a la esquina del libro, abajo. Aquí les dice en qué años están, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces es interesante leer eso. Ok. Enos. Enos es el hijo de Jacob, que es el hijo de Leí. Entonces, creo que por ahí podemos ya comenzar a ver que Enos tuvo buenos ejemplos en su hogar, ¿verdad? Tuvo a Nefi, su tío, y tuvo Jacob y su papá, su abuelo que era Leí. Entonces, de seguro tuvo buenas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que vamos a reconocer, que él comienza y está hablando acerca de su padre. Para comenzar, en el manual, algo que me gustó que dice, para que los que no han leído Enos, dice: la experiencia de Enos con la oración es una de las más memorables en las escrituras. Y eso es muy cierto. Yo cuando leí Enos por primera vez, creo que es algo que siempre nos impacta a nosotros, porque pensamos, ¿qué oración? ¿Cómo es que hizo esto él? Y pues, ¿cómo es posible, verdad? Si yo hago una oración, a veces pienso que solo estoy pidiendo, no estoy agradeciendo mucho, y aún así, cuando es un poco larga, no es nada comparado a lo que hizo Enos. Entonces, me gusta leer acerca de Enos por esa manera, por esa razón, quiero decir. Ok, entonces Enos sabemos que hace su oración, ok, y aquí estamos en Enos, también lo pueden encontrar en el manual, ¿verdad? Pero Enos dice en el versículo 1, dice: he aquí, aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo. Entonces otra vez le digo que describe su papá, ¿verdad? Dice: me crió en disciplina y amonestación del Señor. Entonces creo que es el primer paso, ¿verdad? Que él obviamente tuvo a sus tíos también, Lamán y Lemuel, que pues dieron un mal ejemplo, ¿verdad? Pero él reconoce que su padre era un hombre justo y le enseñó en la correcta manera. Me recuerda la manera que habla Nefi, ¿verdad? Cuando él comienza y escribe, que dice que nació de buenos padres, ¿verdad? Y que le enseñaron en la buena manera. Y después dice: os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Entonces aquí está Enos, va en oración, y creo que algo que quizás le ayudó a Enos a dar tan profunda oración es que esto es después de que Jacob murió. Jacob se va y muere, ¿verdad? Y le da las planchas y le dice que él tiene que seguir en esto.
Entonces creo que Jacob, quiero decir, Enos quizás no se sentía adecuado para hacer esto y creo que le hizo falta a su papá y en eso creo que lo humilló para hacer una oración tan profundamente. Creo que en ejemplo podemos poner a lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que quizás personalmente para mí mis oraciones han sido un poco más profundas. Tengo más preocupaciones o tengo caridad, ¿verdad? Y oro para los demás y siento que quizás eso es lo que pasó con Enos. Fue humillado, estuvo en un tiempo que su padre se fue, está no resentido, ¿verdad? Pero creo que era tiempo de que él necesitaba saber por él mismo. Él dice recibir la remisión de sus pecados, ¿verdad? Pero también creo que era como recibir su testimonio. Así quizás yo iba a la iglesia, no tenía, todos tenemos que pasar por ese punto donde tenemos que orar por nosotros mismos para recibir esa confirmación o ese testimonio, ¿verdad? Y creo que eso es lo que en verdad, por eso Enos está en tan profunda oración. Aquí Enos dice, lucha para recibir remisión de sus pecados. Y dice, lucha ante Dios, no dice contra Dios. No es que él no creía, es que él quería esa confirmación, ¿verdad? Ese testimonio. Entonces, y sigue en el versículo 3 y dice, he aquí salí a cazar bestia en los bosques y las palabras que frecuentemente había oído mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Y otra vez escribe a su papá que lo escuchó varias veces hablar acerca de esto y me hace pensar en nuestro hogar, ¿verdad? Quizás a veces Daryl les cuenta cuentos a los niños en la noche y ya quizás mi paciencia ya no está ahí, ¿verdad? Y yo pienso que no están escuchando, digo, que se vayan a dormir, ya estuvo, ¿verdad? Pero después ellas me cuentan el próximo día y nos cuentan de los cuentos que el papá, de que Daryl les está contando y están aprendiendo, hermanos, quizás no en la manera que uno piensa que lo están haciendo, pero en verdad ellos escuchan todo, ¿verdad? Entonces aquí está Enos diciendo, su padre siempre habló de esto. Entonces, otra cosa que pensar, ¿verdad? ¿Cuánto en nuestro hogar estamos hablando de Cristo? Estamos hablando de lo en nuestra fe, ¿verdad? ¿Escuchan nuestros hijos lo que estamos hablando? Y otra vez, especialmente en esto que estamos pasando, quizás es el tiempo más adecuado para hablar acerca de la salvación, acerca de Cristo. Y especialmente con el ayuno que estamos haciendo, ¿verdad? Como la iglesia y con el mundo, porque hemos invitado a todas personas que ayunen, no solo miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque se necesita esa fe ahorita. Entonces, pues él reconoce las enseñanzas de su padre y después reconoce el Espíritu. Dice que penetraron mi corazón profundamente. Y en el 4, me encanta cómo describe él su oración, lo que él necesitaba, por la cual estaba allí y los pensamientos que tenía, ¿verdad? Entonces, hay ciertas palabras que yo las tengo subrayadas, o ustedes pueden darle un círculo o subrayarlas también, pero creo que es algo muy importante de poder leer y entenderlas bien. Y dice, y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor y clamé. Entonces, tuvo hambre, eso es algo lo que tengo yo subrayado, y clamó. Y a él con potente oración y suplican por mi propia alma. Y clamé a él todo el día, sí, cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegaba a los cielos. Y solo ese versículo, hermanos, hay tanto que nos enseña y de la manera que a veces quizás yo sé que estoy cansada o he sido un día largo y solo quiero ir a acostarme y entonces doy una oración, pero a veces no voy a mentir, quizás a veces las hago en prisa y solo digo, ok, pues voy a decir mis gracias y voy a seguir, ¿verdad? Pero la manera que él está orando aquí me gusta porque nos enseñan, ¿verdad? Y quería compartirles algo de lo que el presidente Nelson
en abril del 2018 dice: sigan el ejemplo del profeta José. Encuentren un lugar tranquilo a donde puedan ir con regularidad. Humíllense ante Dios, derramen su corazón a su Padre Celestial, acudan a Él para recibir respuesta y consuelo. Y eso es algo que el presidente Nelson compartió en abril 2018 y el discurso es cómo recibir revelación. Y creo que podemos poner el ejemplo de Enos también ahí, ¿verdad? Es lo mismo que hizo José Smith, también lo hizo Enos. Encontraron su sitio calladito, tranquilo, oraron y derramaron su corazón. Okay. Entonces, en el 5, en el 5 dice: y vino a mí una voz diciendo: Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y imagínense, hermanos, que estemos orando. En verdad, eso es algo de allá, ¿verdad? No digo que no le estoy prometiendo que una oración, por lo más que uno quiera, quizás no va a recibir una respuesta así, ¿verdad? Pero a él le recibió esta oración así y él está ahí tratando de saber la verdad, está tratando de recibir la remisión de sus pecados. Y después recibe una voz y le dice que sus pecados son perdonados. Entonces, en vez de Enos decir: oh, gracias, él dice que sabe que Dios no miente. Entonces, sabe que ha sido perdonado. Pero después en el 7, él pregunta. No solo lo acepta y dice: oh, gracias, sino que él pregunta y dice: ¿cómo se lleva esto a efecto? Entonces, Enos está queriendo saber cómo. Ha sido perdonado, pero ¿cómo? Y el número 8, hermanos, aquí está el plan de salvación. En este versículo es la explicación de todo, por la cual nosotros estamos aquí. Y dice: él me dijo: por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Entonces, Enos no ha escuchado, no ha visto a Cristo todavía, pero él cree en esto. Entonces, ha sido perdonado por la fe, él ha sido perdonado. Algo interesante también que me gustó es que aquí Enos está creyendo, tiene fe en algo que va a pasar, sabe que va a pasar. Entonces él tiene fe en Cristo y sabe que Él lo puede salvar. Nosotros ya ha pasado, nosotros estamos creyendo, estamos teniendo fe en algo que ya pasó. Entonces tenemos hasta más, ¿verdad?, escrituras, tenemos muchos recursos, tenemos el profeta, tenemos todo eso que nos ayudan en nuestra fe, nos ayuda a darle más, ¿verdad?, a nuestra fe, porque ya ha pasado. Entonces me gustó eso, ¿verdad? Entonces él deseaba saber la verdad. Entonces el versículo 4 y el 8, ¿verdad?, la manera que él describe, y el 8 que acabamos de leer, y después va y da su oración sincera en el 4 otra vez, pero en el 9 me gusta que él sigue con su oración, ¿verdad? Dice: ahora bien, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Entonces, estaba pensando en mis oraciones, ¿verdad? Pensé: ¿quiénes son las personas por las que puedo orar diariamente? A veces quizás nosotros oramos solo por nuestra familia, ¿verdad? Y está bien, no digo que eso es malo, ¿verdad? Pero ¿quién más? ¿Quién más alrededor de nosotros puede recibir esas oraciones? Me gusta que Enos, pues, primero ora para sí mismo, ¿ok? Enos ora para sus pecados, y ya cuando ha sido perdonado, en vez de decir: ok, muchas gracias, y se va, él dice: ok, y voy a seguir, y voy a derramar mi alma para mis hermanos, los nefitas. Entonces va y sigue orando, y está pidiendo por ellos. Y el número 10 es una promesa que Dios le responde,
y le dice, visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Entonces recuerden esto, porque ya en los otros capítulos, Omni y Harom, regresamos a esta promesa. ¿Okay? Entonces el número 10. Entonces ahora ya oró por los nefitas y dice, ahora va el número 11. Y dice, Enos, después que yo, Enos, hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable. Y oré con él, con mucho y prolongando ahínco por mis hermanos los lamanitas. Entonces no termina con su oración con los nefitas, que son sus hermanos, ahora va con los lamanitas, que son sus enemigos. Y uno puede decir, sí, son sus enemigos, entonces debemos orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Pero me gusta que en el 13 él explica por qué. No solo porque son sus hermanos que son malos también, ¿verdad? Pero él explica la manera por la cual él piensa que es necesario de orar por los nefitas y también por los lamanitas. Entonces, en el 12 dice, y aconteció que después que hube orado y me hube afanado con él con toda diligencia, me dijo el Señor, por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Y qué bonito es eso, hermanos, si podemos recibir esa confirmación, ¿verdad? Que esos deseos eran buenos, ¿verdad? Eran puros. Entonces, por esa razón, el Señor dice, por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Entonces, él va y dice que él nos explica por la cual él va y está hablando por los nefitas. Dice que han habido muchas guerras y dice, ahora bien, he aquí, ese era el deseo que anhelaba de él, que si acaso mi pueblo, los nefitas, el pueblo nefita cayera en transgresión y fuera de algún modo destruido y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservara una historia de mi pueblo, los nefitas, aun cuando fueran por el poder de su santo brazo, para que algún día futuro fuera llevada a los lamanitas, para que tal vez fueran conducidos a salvación. Entonces él está pensando en el futuro y dice, pues si los nefitas son todos destruidos, que esto, ¿verdad? Los libros, las planchas, la genealogía, las enseñanzas, que a un día lleguen a las manos de los lamanitas, porque en ese tiempo ellos han testificado a los lamanitas y ha sido en vano. Eso lo podemos leer en el 24, que habían guerras y guerras contra ellos y no importaba cuántas veces les enseñaban, era todo en vano. Entonces, él no se está pensando en el futuro y dice, pues si somos destruidos, por lo menos los lamanitas pueden leer de esto después y puedan llegar a conocer a Cristo y arrepentirse, ¿verdad? Y que puedan seguir adelante, ¿verdad? Entonces, me gustó que Enos primero va por él, ¿verdad? Hace su sincera oración, después se arrepiente por lo que ha cometido y después ora. Y ora para todos, no solo para los nefitas, pero también para los lamanitas. Entonces me gusta el patrón o modelo de una oración, porque eso lo podemos mirar con Nefi, lo podemos mirar con los demás profetas, que ellos reconocen las enseñanzas. También puede poner aquí Alma. Él reconoció las enseñanzas de su padre, se arrepintió, quería saber la verdad y después va, ora por él, por todos los demás y va y enseña. Y ese es el pattern que debemos de tener con nuestras oraciones. Y quiero que piensen en qué parte de esto, qué nos falta personalmente, ¿verdad? En qué podemos trabajar nosotros para que nuestras oraciones puedan ser más profundas y puedan ser más agradables, puedo decir, o más personales. Entonces, Enos está terminando y está enseñando y habla acerca de los lamanitas que no escuchan, pero él sigue su oración y termina y ya pasan los años y
en el 26 dice que él declaró que ya iba a llegar a su sepultura, habiendo sido influido por el poder de Dios a predicar y profetizar a este pueblo y declarar las palabras según la verdad que está en Cristo. Y la he declarado todos mis días, y en ello me he regocijado para más que en lo del mundo. Entonces que él predicó todos sus años. Y el 27 él termina, y este es una de mis escrituras favoritas, la manera que él describe, y quiero que lo lean ustedes también en casa y lo puedan pensar. Okay? Dice, y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré, y me regocijo en el día en que mi mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer, y él me dirá, ven a mí, tú, que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Amén. Y me encanta esa escritura. Cada vez que la leo siempre pienso en qué es lo que estoy haciendo, cuál es el propósito de mi vida y en qué manera puedo mejorar para que yo pueda llegar a ese momento y decir, así como lo dijo él, y tener ese gozo y poder decir, aquí estoy, y que el Señor pueda decir, entra, bien, entra adelante, aquí hay un puesto para ti. Y otro que me recuerda a esto es el presidente, el Elder Bruce R. McConkie. Si no han escuchado el testimonio de él y la manera que él describe el momento que él describe cómo va a ver a Jesucristo, y creo que fue su último testimonio, fue en una de las conferencias y después murió, pero la manera que él describe, y él habla de cuando llegue a su presencia, y creo que esa es la meta de todos nosotros, debe ser la meta de todos nosotros, de poder llegar a su presencia y poder decir, aquí estoy, y poder llegar a su presencia y que Él nos deje entrar y decir, aquí hay un puesto para ti. Qué gozo sería eso, hermanos y hermanas. Ok, entonces Él termina, Él nos muere, y ahora vamos a Jarom. Y Jarom es el hijo de Enos, pero después se mira que pasa por muchas manos las planchas y va por un poco de genealogía. Pero lo importante de esos capítulos de Jarom es que va a la promesa. Entonces, ellos, cuando lean estas escrituras, estos capítulos, creo que lo que podemos aprender de esto es que tuvieron líderes justos, ¿okay? Tuvieron líderes que creyeron en Dios y fueron obedientes, y por esa manera es que los nefitas pudieron sobrevivir por mucho tiempo. Dice en el versículo 7, y sucedió que muchas veces vinieron a la batalla contra nosotros, está hablando acerca de los lamanitas, con nosotros los nefitas, pero nuestros reyes dirigentes eran grandes hombres en la fe del Señor. Y en el 11 dice, por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente. Entonces, como líderes, hermanos, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, es por medio del ejemplo, y va a la promesa de regreso a Enos 1:10, que el Señor le promete y le dice, si ellos siguen mis mandamientos, yo los visitaré y van a prosperar. Entonces, ellos siguen prosperando contra los nefitas. Y siguen otra vez en Omni, ellos escuchaban la voz, en el número 12, dice que escuchaban la voz del Señor
Aquí es donde también aprendemos acerca de las planchas menores, las planchas pequeñas y las planchas grandes, ¿verdad? Menores o grandes. Y aquí es el pueblo de Zarahemla. Entonces, brevemente, el pueblo de Zarahemla era otro pueblo que salió de Jerusalén también durante el mismo tiempo que leí. Pero ellos no tuvieron no tenían el record, no escribieron mucho, entonces no hay nada de ellos, ¿verdad? Solo que se encuentran con Mosía, ellos encuentran Zarahemla, Mosía les enseña el idioma. Dice que tenían muchas guerras. En el 17 dicen, habían tenido muchas guerras y su idioma se había corrompido y no habían llevado anales consigo. En el 18 dice, pero aconteció que Mosía hizo que se les enseñara su idioma. Entonces ese es el pueblo de Zarahemla. Ellos también se van de Jerusalén, son guiados también por el Señor y van por las aguas, llegan aquí también, pero no hay registros, no tienen sus registros, pero se encuentran con Mosía les enseña, y porque Mosía era un hombre justo, entonces se unieron y se llamaron, y Mosía fue nombrado para ser su rey, y ese fue en el versículo 9. Y después de Mosía sigue Benjamín, que es el varón justo ante Dios, ante el Señor. Entonces miramos que los nefitas de verdad tuvieron buenos líderes que los guiaron y ellos pudieron aprender. Y en Zarahemla, el pueblo de Zarahemla, en Eter, leemos un poco más de ellos que contra Coriantumr, ¿verdad? Entonces eso se lee un poco más después. En las palabras de Mormón, pasamos para el número 13, que dice que otra vez está hablando de los líderes. Yo solo fui por los versículos y estaba subrayando cuando está hablando de los líderes, los reyes que tuvieron. Entonces, este es Benjamín. Y dice que Benjamín, dice en 13, que habían más guerras con los nefitas y los lamanitas, ¿verdad? Pero el rey Benjamín reunió a sus ejércitos y les hizo frente y luchó con la fuerza de su propio brazo, con la espada de Labán. Y 17, pues he aquí, el rey Benjamín era un hombre santo y reinaba sobre su pueblo con justicia. Y se ve que él estaba ahí en la batalla con ellos, no los dejaba. Entonces, tuvieron los reyes y los líderes que tuvieron tenían esos principios del evangelio, digamos. Entonces prosperaron en la tierra. Y las palabras de Mormón, como le estaba hablando de las planchas, algo que es muy interesante también, ¿verdad? Que cuando Nefi estaba haciendo las planchas, fue commanded que hiciera dos planchas, dos diferentes, ¿verdad? Las planchas menores y las planchas grandes, y que las planchas menores iban a ser más las cosas espirituales, iban a ser las enseñanzas de los profetas, y las grandes iban a ser las de las guerras, cómo era el gobierno, cómo funcionaban y qué es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces las palabras de Mormón es eso, que él las va y las está uniendo y nota que pues muchas de las cosas que pasaron aquí, que él tenía aquí, también estaban un poco aquí, pero las unió, ¿verdad? Y él, eso es otra escritura, que él dice que no sabía el propósito, no sabía por la cual, dice, y hago está hablando acerca, y el número 6, mas he aquí, tomaré estas planchas que contienen estas profecías y revelaciones y las pondré con el resto de mis anales, porque me son preciosas y sé que serán preciosas para mis hermanos. Y hago esto para un sabio propósito, pues así me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas. No sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por lo tanto, Él obra
en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Entonces aquí está hablando de que Él no sabe por la cual lo está uniendo, ¿verdad? Pero sabe que lo debe de dejar como están y ponerlas allí. Y después sabemos cuando José Smith está traduciendo las planchas, le da las 116 páginas a Martin Harris. Y Martin Harris, y eso fue después de que el Señor le dijo que no, que aquí se deben de quedar las páginas. Pero de tanto que preguntó, el Señor al fin dijo que sí. Y sabemos ahora que esas páginas, 116 páginas, fueron perdidas. Entonces, en vez de traducirlas otra vez, porque el Señor le dijo a José Smith que no las traduciera, porque si las traduciera, los hombres iban a cambiar las palabras y decir que José Smith no estaba traduciendo bien. Entonces, es cuando tenían las planchas pequeñas. Entonces, muchas de las 116 páginas fueron de las planchas grandes. Sí, entonces, otra vez, Mormón no sabía por qué. Nefi no supo por qué lo estaba haciendo, pero el Señor sí supo de esto y supo que iba a llegar a un tiempo que quizás iba a perderse o estaba preparado por cualquier cosa. Entonces es bonito poder leer acerca de eso y eso se puede leer también en Doctrinas y Convenio. Espero, hermanos, que pudieron aprender un poco más acerca de Enos y hasta las palabras de Mormón. Espero que pudieron sentir el espíritu y los extraño mucho y sé que no tengo duda de la iglesia, aunque no estemos aquí en la capilla y vengo hoy y se siente bien raro de no poder ver a nadie, ¿verdad? Pero sé sin ninguna duda que es la iglesia verdadera. Siento, aunque estemos lejos de la capilla, puedo sentir el espíritu en mi hogar y eso es algo que nos han estado preparando. El profeta ya tenemos 1 año y medio, ¿verdad? Con 1 año con seguir, ven, sígueme, y también desde que cambiamos las horas, ¿verdad? De 3 a 2 horas. Entonces, creo que el Señor nos ha estado preparando para esto, hermanos, y espero que pudimos aprender juntos y nos extrañamos mucho. Sé sin ninguna duda que estamos en el camino correcto y que el Señor nos ama y que no nos ha abandonado. Y veo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.